Hoy en El Enganche analizamos los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sé que todos tenéis puestos los ojos evidentemente en la Champions, que lo eclipsa todo o casi todo, porque para algunos seguimos defendiendo que el mejor torneo de clubes del planeta se juega en Sudamérica y es la señora Copa Libertadores. Bueno, sí, yo soy un defensor ultranza de este torneo, siempre lo he defendido, siempre me ha parecido especial, entre otras cosas porque guarda o salvaguarda, mejor dicho, porque el resto de torneos no son capaces de hacerlo, gran parte de los valores identitarios que le han dado una solera especial siempre a la Copa Libertadores. ¿De qué hablo cuando digo esto? De campos en los que hay que tener en cuenta la altura del césped, de estadios en los que la pasión de la grada claramente recibe una presión, una tensión muchísimo mayor que en el resto de continentes, seguramente también condicionantes que para mí son la clave del torneo, como la humedad, condicionantes como la altitud. Va a pasar, está pasando cada año, hay sorpresas, un equipo de Bolivia, un equipo de Ecuador, equipos de diferentes lugares que de repente logran, en un contexto adecuado, en su escenario y bajo sus códigos, que son evidentemente códigos de la Copa Libertadores, consigue dar sorpresas. Creo que es un torneo que salvaguarda muy bien esos valores y por eso siempre, seguramente, se parece más a lo que eran los elementos fundacionales del fútbol. Seguramente los románticos me entenderán que en nivel de calidad es incomparable otro tipo de torneos como puede ser la Champions, pero lo que ofrece la Copa Libertadores, tensión en las gradas, tensión para los árbitros, sensación de partidos eternos por decisiones que claramente están condicionando ya no solo lo que tenga que ver con esa ciudad, lo que tenga que ver con ese equipo, sino lo que tiene que ver con todo el continente. Es algo difícil de explicar. Las madrugadas de Libertadores son únicas y vamos a empezar esta misma semana a analizar lo que son los cuartos de final de esta querida Copa Libertadores, que viene principalmente con varias noticias. La primera de ellas es que hay 3 brasileños. Para el que haya estado en otro planeta y no tenga muy claro cómo es la Copa Libertadores, hay que tener en cuenta que los brasileños han ganado 7 de las últimas 8 ediciones. Solamente River Plate, y hace ya tiempo, se metió entre el dominio absoluto que tienen los equipos brasileños. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente el Brasileirao es la liga más poderosa de Sudamérica, que además han logrado llevar ese dominio global de mayor capacidad económica, mayor capacidad para crear grandes plantillas y grandes estrellas, lo han llevado al dominio internacional, al dominio sudamericano. De ahí que en los últimos tiempos la Copa Libertadores se haya convertido un poco en la pelea entre brasileños, donde de vez en cuando dejan que se vayan comiendo el resto de migajas equipos que en otro momento eran gigantescos. Evidentemente, el hecho de que haya 3 equipos, Sao Paulo, Flamengo y Palmeiras, en estos cuartos de final de Copa Libertadores es la gran sorpresa. Son muchos, sí, pero menos que otras temporadas. Y además, y esto es un condicionante especial para los brasileños en esta edición, es que Sao Paulo tiene 3 Copa Libertadores, Flamengo tiene 3 Copa Libertadores y Palmeiras tiene, sí, 3 Copa Libertadores. Eso significa que no hay ningún club brasileño que haya ganado nunca más de 3 Copa Libertadores y que si alguno de ellos la gana este año, pues evidentemente en la pelea interna, que os aseguro que ahora mismo es brutal por el dominio del fútbol brasileño, pues sería el de mayor palmarés, el más laureado. Eso por parte de los brasileños. Los argentinos han sido la gran sorpresa porque hay 4 en cuartos de final. Es una cifra altísima que hacía muchísimo tiempo que no conseguía el fútbol argentino. Se ha metido Racing, se ha metido Vélez, que van a jugar además entre ellos, se ha metido el Pincha, que es Estudiante de La Plata, y se ha metido el River Plate eterno, que sigue aguantando año tras año como puede para meterse siempre en la pelea con los equipos brasileños. Son los únicos que les intentan competir al mismo nivel y la gran sorpresa este año, aunque para mí no lo es Liga Deportiva Universitaria Quito, porque entre brasileños y argentinos se ha metido un equipo, el ecuatoriano. Digo que para mí no es sorpresa porque ha ganado la Copa Sudamericana hace 2 años. Porque fue el primer equipo, de hecho es el único equipo, mejor dicho, de Ecuador, que ha ganado la Copa Libertadores. La ganó en 2008, en una final que, por cierto, si no la habéis visto, yo sigo defendiendo que es la mejor final de la historia de la Libertadores. Locura total. Ese equipo que a mí particularmente me enamoró, en su Casa Blanca, en su estadio, en la altura de Quito, ha sido un equipo siempre muy vertiginoso. Y yo creo que por eso se ha ganado con todo derecho estar entre los favoritos, entre los candidatos, entre los que van a dar juego en estos cuartos de final de la Copa Libertadores, que vamos a empezar a disfrutar desde ya. El primer duelo que vamos a disfrutar, el que va a abrir los cuartos de final, es el único duelo entre equipos del mismo país. Es, por un lado, Vélez y por otro, Racing. Evidentemente, Vélez y Racing ya han ganado también la Copa Libertadores. De hecho,
cierto, como he dicho antes, los 8 candidatos de estos cuatro... Bueno, perdona, esto no lo he dicho antes. Esto lo vas a unir a lo anterior. Acabarías con esto que voy a decir ahora. Así que esto nos deja unos cuartos de final brutales porque los 8 equipos que han llegado a cuartos de final son, o han sido, mejor dicho, campeones de la Copa Libertadores. El primer duelo enfrenta a 2 argentinos, a Vélez y a Racing. Llegan en momentos totalmente diferentes. Es verdad que Vélez, con Barros Esqueloto, con el Guille, eterno de Boca, que viene de estar en la selección de Paraguay, no salió demasiado bien. Vélez viene de hacer un semestre brutal, ha ganado las 2 Supercopas Argentina. Barros Esqueloto, el Guille, le ha dado un paso adelante respecto a la competitividad que está teniendo a nivel argentino y eso lo ha llevado también a la Copa Libertadores. Ha eliminado a Fortaleza de Brasil, que es un equipo saliente en los últimos tiempos dentro del panorama sudamericano, pero sobre todo viene de una línea ascendente que le va a dejar en esta Copa Libertadores con más opciones de la que seguramente de inicio alguno hubiera imaginado. Es verdad que va a tener la baja de Brian Romero, que es su gran goleador, que no llega bien físicamente, creo que quizá para la vuelta va a poder estar, pero en la ida no, con lo cual evidentemente va a vivir de otros jugadores de River. El propio Brian Romero no funcionó en River, pero Galván sí que ha funcionado en River, ha llegado también en los últimos tiempos Aliendro, ha llegado también Lanchini prácticamente hace algunas semanas y a ver qué función le acaba de dar, pero para mí el jugador fundamental es Carrizo. Carrizo, el extremo derecho, chico que en la titularidad de la sub-20, de Argentina sub-20, le quitaba ese rol titular nada más y nada menos que a Mastantuono, ¿no? Pues en ese costado derecho, Carrizo es uno de los jugadores que, jugando en la derecha, pero siendo zurdo, se mete hacia adentro, tira diagonales, un jugador con una técnica individual y con una clase muy llamativa para el fútbol sudamericano, raro que no haya salido de allí, pues para mí es el jugador ahora mismo que le puede dar a Vélez ese pase a la siguiente fase. Va a enfrentarse a Racing en una eliminatoria donde el equipo de Gustavo Costas llega a todo lo contrario. A mí particularmente la academia de Gustavo Costas, el técnico que ha triunfado en los últimos años porque ha ganado varios títulos, la Recopa Sudamericana después de ganar precisamente la Copa Sudamericana el año 2023. Es un equipo que ha crecido mucho competitivamente, pero anda muy mal. Viene problemas defensivos, le viene costando muchísimo, además, hacer gol y prácticamente se puede agarrar a su goleador, a Martínez, que viene en un momento de forma brutal, que le está importando muy poco el contexto porque marca igual en Liga que en Copa. Han tenido algunas bajas importantes en cuanto a venta de jugadores y sobre todo va a tener bajas fuertes, porque tuvo una dificultad extrema en la eliminatoria anterior y va a tener bajas tan fuertes como la de Zuculini o la de Marcos Rojo. Así que es un equipo que le va a costar adaptarse en esta eliminatoria porque va a tener un montón de bajas, pero es un equipo que al alza, digamos que ya ha dado un test más alto competitivamente hablando en la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana. ¿Cómo llega en este momento Vélez que cómo llega en este momento Racing? Por eso le voy a dar un ligero favoritismo a Racing porque es un equipo que, como digo, está más testado. Así que voy a decir 55 para Racing, 45 para Vélez. Otra eliminatoria muy importante, de hecho, para mí la más importante, ya sabéis que soy de River y encima se enfrenta nada más y nada menos que a Palmeiras. Se puede decir que River ha sido el único equipo no brasileño que ha incomodado en Libertadores a los brasileños. Y uno de los que más liderazgo ha demostrado en la Libertadores en los últimos tiempos es precisamente el Palmeiras de Abel Ferreira. Es cierto que es un equipo quizá no muy vistoso, pero es un equipo extremadamente competitivo. Es verdad también que el Verdao ha vendido muchos jugadores en los últimos tiempos, pero, por ejemplo, más allá de la marcha de Estevao, que se fue después del Mundial de Clubes, no se ha notado. Porque es más, es verdad que ha sido eliminado de la Copa brasileña por Corinthians, pero desde el Mundial de Clubes es el único partido que ha perdido en esa eliminatoria de Copa. El resto lo ha ganado todo, o por lo menos no ha perdido, y está mostrando un nivel tan alto que ahora mismo está otra vez, después de un mal inicio de Brasileirao, ya está luchando codo con Flamengo para llevarse la corona. El equipo de Abel Ferreira es el más trabajado de Sudamérica en los últimos tiempos, es el técnico que más tiempo lleva en un mismo proyecto tan poderoso en el continente como es el de Palmeiras, y eso le da una seguridad y un equilibrio tremendo. Es verdad que ha fichado muy bien. Está perfecto ahora mismo el Flaco López, el argentino, que ha sido llamado incluso por la selección argentina y que está haciendo una muy buena dupla con Vitor Roque, que es verdad que no funcionó en Europa, no funcionó en el Barça, no funcionó en el Betis, pero lleva 8 goles ya en el Brasileirao. Empezó con muy pocos minutos, pero se ha hecho cada vez más importante. Se fue Estevao, pero el equipo sigue manteniendo un poco la base de los últimos tiempos, porque sigue Everton en la portería, porque sigue Murilo en el centro del
campo junto con Gustavo Gómez, que es el capitán general de esa defensa y seguramente el central con mejor rendimiento en los últimos tiempos. Y es verdad que acaban de fichar a Andreas Pereira. A ver de qué manera le hace hueco este Palmeiras, porque es un jugador que llega con esa base de haber sido internacional importante, de haber tenido años en la Premier, pero a ver cómo le ubica en el equipo Andreas Pereira en esa zona de enganche donde cada vez está teniendo más jugadores, porque está creciendo, por ejemplo, Felipe Anderson también caído a la banda izquierda, está metiendo jugadores que han mejorado mucho respecto a cómo fue el inicio de temporada, y aunque es verdad que Palmeiras, insisto, no es muy brillante, sí que es excesivamente rentable en todo lo que hace en este tipo de partidos y sabe jugar perfectamente este tipo de eliminatoria. Enfrente va a estar el River Plate de Gallardo. Es verdad que Gallardo hace más o menos un año ya que volvió a River Plate, pero también es verdad que su River no ha acabado de arrancar como nos tenía acostumbrado el que ganó la Libertadores y el que llegó a otra final hace ya bastante tiempo. De hecho, River, como digo, es el único que se ha metido en esa capacidad de competir para ganar títulos que tienen los equipos brasileños. Pero desde que ganó en 2018 en aquella final contra Boca en Madrid, no ha vuelto a ganar. Y de hecho, ningún otro equipo ha vuelto a ganar que no sean los propios brasileños. Quiere recuperar viejos laureles, quiere recuperar viejas sensaciones y quizá por ello está tirando mucho de jugadores que ya tuvo en otra época. River ahora mismo es un equipo que vive de 5 o 6 jugadores que ya estuvieron en la época exitosa. Sigue siendo clave Armani, sigue siendo absolutamente clave Enzo Pérez con 39 años en el centro del campo, aunque hay partidos que físicamente le pasan ya por encima. Ha fichado a Martínez Cuarta, ha vuelto Montiel, está muy bien, por cierto, Acuña en el costado izquierdo, como Nacho Fernández, que es verdad que bajó mucho físicamente y que ahora está intentando volver a ser importante, y sobre todo Quintero, el colombiano que ha vuelto, variable ofensiva en la zona de enganche, que tanto buen rendimiento le ha dado Gallardo y que es verdad que no ha acabado todavía de encontrar su ubicación ideal en este nuevo River. A mí particularmente creo que Colidio es el jugador que en ataque más le está dando, aunque le está costando marcar muchos goles, más le está costando a Borja, que ha perdido su rol de titular en el equipo en el último semestre, pero es verdad que la baja de Mastantuono ha dejado al equipo tremendamente tocado desde ese punto de vista para encontrar recursos ofensivos. Sufrió mucho para eliminar a Libertad en la pasada ronda, tuvo que ir hasta los penaltis y eso significa que este River no está muy maduro. ¿Va a ser capaz de ganarle a un Palmeiras gigantesco que aspira a todo? Lo veo difícil y me duele, porque ya sabéis que yo soy de River más que de ningún otro. Así que 45% para River, 55% para Palmeiras. Otra eliminatoria, creo que muy igualada también, va a ser la Liga Deportiva Universitaria de Quito, campeón 2008, contra el eterno Sao Paulo, 3 veces también campeón de la Libertadores. Aunque es verdad que hace muchísimo tiempo que no andaba ya por estas fases tan avanzadas el equipo de Sao Paulo. Es cierto que se encontraron en la Sudamericana hace 2 años y Liga Deportiva Universitaria de Quito ya eliminó al equipo paulista. Así que ahí tienen el último antecedente que de alguna manera le da fuerza al equipo de Thiago Nunes, el técnico brasileño que ha llegado hace no demasiado a Liga Deportiva Universitaria de Quito y que es verdad que le ha vuelto a hacer competir. Los ecuatorianos han ganado los 2 últimos títulos de liga en su país. Algo difícil porque cada vez es más competitiva la liga ecuatoriana y porque está Independiente del Valle, que no deja que ningún otro equipo prácticamente en los últimos tiempos le compita títulos. Es cierto que este año Independiente del Valle se ha escapado precisamente ¿por qué? Porque Liga Deportiva Universitaria de Quito se ha metido totalmente en la cabeza el hecho de volver a ser importante en la Copa Libertadores. Un equipo que tiene mucha tradición en esta competición, que como digo ya ganó 2008, pero sobre todo siempre ha sido capaz de competir a muy buen nivel desde el punto de vista de Sudamérica y eso le da un plus. Azulgaray seguramente es el jugador que mejor está ahora mismo. A mí el que más me gusta es Alvarado. Tiene 3 o 4 jugadores en defensa que han crecido mucho en los últimos tiempos. Es un equipo que tiene un frenesí brutal en casa como local, hipervaliente, súper agresivo, de ir a presionar muy alto y por ello hacer muy fuerte el factor de la altitud. De hecho, Hernán Crespo, técnico de Sao Paulo, ha recordado estos días que a él le costaba mucho jugar también en la altura y de alguna manera ha criticado lo 1000 veces criticable, pero donde Liga Deportiva Universitaria de Quito se hace súper importante dentro de lo que es su ecosistema de fútbol súper atrevido. Evidentemente Crespo ha llegado a un contexto de Sao Paulo que no se parece nada a lo exitoso que tuvo en Al-Ain, porque él viene de ganar la Champions de Asia hace un par de temporadas con el equipo emiratí. Le ha costado mucho más en este Sao Paulo, que para mí es un equipo que depende mucho de jugadores que ahora no están. No va a estar Caleri, que es un jugador que lleva bastante tiempo de baja, pero que es tremendamente importante dentro de el sistema, sobre todo por la capacidad de goles que le ofrece al equipo paulista, pero viene con bajas importantes porque se ha lesionado su
delantero Andrés Silva, el que más goles estaba marcando. Siguen algunos como Luis Gustavo, de primerísimo nivel, y es un equipo que defensivamente viene teniendo un montón de problemas. Va a recuperar algunos jugadores importantes en esta ronda, pero para mí tiene bajas que lo van a lastimar muchísimo para competir. ¿Puede ganar Sao Paulo? De hecho, debería, porque por tradición, por economía, por plantilla, tiene más. Pero confío en Liga Deportiva Universitaria de Quito y creo que va a ser quien pase la eliminatoria. Muy ajustado, pero 55 para el equipo ecuatoriano, 45 para Sao Paulo. Y la última eliminatoria va a ser la que enfrente a un argentino y a un brasileño. Evidentemente, los dos países que tienen más aspiraciones en estos cuartos de final de la Copa Libertadores. Estudiantes de La Plata, el pincha contra Flamengo, contra el Mengao, que es uno de los equipos no solo más laureados en los últimos tiempos, sino que mejor compite a nivel global. Y Estudiantes de La Plata es un equipo bastante atrevido. Es cierto que seguramente con Eduardo Domínguez, si algo ha ganado es carácter competitivo fuera de casa. De hecho, sus mejores resultados, los que le hacen acreedor haberse metido en esta fase tan avanzada de la Copa Libertadores, es precisamente esa valentía que ha tenido en campo contrario siendo visitante, donde siempre ha logrado buenos resultados y siempre ha sido capaz de rascar puntos que le han servido para ganar incluso esa sensación de ser capaz de convicción en la Copa Libertadores. Es verdad que hacerlo ahora en un contexto de Maracaná contra Flamengo va a ser complejo, pero de ahí van a nacer sus opciones para poder pasar esta eliminatoria donde claramente tiene un rival que nadie quería ver. Pero es verdad que el equipo Pincharrata está mejorando mucho en los últimos tiempos, no acaba de acelerar del todo en la liga, pero sí que es verdad que ha fichado y ha renovado su plantilla con algunos jugadores interesantes. Recuerdo que ahora está Muslera, el eterno portero de la selección charrúa, es ahora el técnico. Es ahora el portero de Estudiantes de La Plata. Recuerdo que sigue Ascacíbar, jugador que por lo menos para mí, por amplitud, por equilibrio, con capacidad con la pelota, para serenar, me parece un jugador fundamental. Sigue teniendo algunos veteranos como Sosa, como Guido Carrillo. Es cierto que es un equipo que creo que le falta algo de volumen ofensivo para poder ser capaz de sorprender en momentos concretos donde los equipos necesitan estirarse, pero desde luego es un equipo que está compitiendo muy por encima del valor, por lo menos para mí, que es su plantilla y que tiene ahora mismo la capacidad, la exigencia que le tendríamos que dar al Pincharrata. Así que Estudiantes de La Plata creo que va a tener opciones, pero evidentemente enfrente tiene al equipo que nadie quiere ver. Y enfrente el Flamengo de Felipe Luis, un técnico que es cierto que hace poco que dio el paso, porque hace nada prácticamente estaba jugando en Flamengo en ese costado izquierdo, pero desde que dio su paso adelante está llevando grandes éxitos al equipo. Es verdad que quizá el Mengao en el Mundial de Clubes no estuvo al nivel que imaginábamos, eso es cierto, pero también es verdad que ahora mismo va líder ya de la Liga brasileña, que lleva una racha tremenda de partidos donde no cede puntos, y además la sensación que da es que los fichajes que le han traído le está sirviendo para madurar un proyecto que de alguna manera se va a volver a regenerar, porque sigue estando el eterno Bruno Enrique, jugador que a mí particularmente me encanta y que cuando ha tenido bajas en ataque incluso ha sido 9 de gran potencial. Sigue jugando arriba Pedro, que después de una larguísima lesión que lo dejó fuera muchísimo tiempo, prácticamente un año, ha regresado y está marcando bastantes goles, pero nadie solapa al MVP absoluto ahora mismo de Brasileirao, que es de Arrascaeta. El charrúa lleva una gran cantidad de goles, pero no por ello pierde ese factor diferencial de pase creativo, de toque final, de capacidad para inventiva y de inventar seguramente situaciones un poco complejas, pero nadie ahora mismo está como de Arrascaeta, porque es el mejor jugador MVP absoluto ahora mismo en el Brasileirao, por hacer goles y también por inventarlos. Es el gran generador de peligro, de automatismos ofensivos de un Flamengo que evidentemente sigue tirando de estos tres clásicos, pero que se ha renovado muchísimo en este mercado. Recuerdo, ha fichado a Saúl, al español. Es verdad que no está teniendo todavía muchos minutos, pero es un jugador que da un empaque tremendo. A su lado, Jorginho, que prácticamente clona esa experiencia y que además es un jugador que para minutos complejos donde el equipo tiene que asentarse en base a la pelota, de verdad que le está dando un recurso nuevo al equipo brasileño. En el costado ha fichado también a Emerson Royal, por un lado, el lateral que estuvo en el Betis, que venía del Tottenham, y en el costado izquierdo ha fichado también a Samu Lino, el ex del Atlético de Madrid. Es decir, es un equipo que de repente, a toda la suma de grandes valores de jugadores que tenía, donde me he dejado, por ejemplo, a Araujo o a Gonzalo Plata, pues además le ha añadido un extra tremendo con 4 o 5 fichajes de un nivel altísimo que le hacen, para mí, gran candidato, principal candidato por
plantilla, por capacidad económica, por haber invertido en recuperar esa fuerza a nivel sudamericano, le hacen honores para mí a ser el gran candidato. Así que evidentemente para mí el favorito en esta eliminatoria, daría un 40% al Estudiante de La Plata y creo que me estoy quedando un poco incluso corto de favoritismo para Flamengo y el 60 para el Mengao. Así que para mí lo de Filipe Luis, evidentemente, en esta eliminatoria son candidatos y son favoritos. Así que esos son los cuartos de final de la Copa Libertadores. 8 equipos que han llegado hasta esta fase, pero 8 equipos que saben lo que es ganar ya este torneo, con lo cual, evidentemente, la exigencia que van a tener y la convicción para poder ganarla no es algo que le vaya a sorprender. ¿Hay favoritismo para los brasileños? Es evidente. ¿Hay alguna alternativa para los argentinos? Está el factor sorpresa que puede acabar de dar Liga Deportiva Universitaria de Quito, y si todo eso lo mezclamos, nos quedan unos cuartos de final estupendos. Hay que disfrutarlo. Si no os habéis asomado nunca, os invito a que conozcáis esta Copa Libertadores, porque ahora es cuando llega el momento perfecto y cuando más se disfruta de esta Copa Libertadores, de la que siempre vamos a hablar aquí en el Enganche.